La sombra de la casa abandonada. Ana siempre había sido una joven curiosa. Desde pequeña, su amor por lo desconocido la había llevado a explorar cada rincón de su pueblo, un pequeño lugar escondido entre las colinas, rodeado por bosques densos y caminos olvidados. Sin embargo, había un lugar que, a pesar de sus esfuerzos por investigar, jamás había logrado explorar, la vieja mansión en las afueras del pueblo. La mansión, conocida por los lugareños como la Casa de los Susurros, había estado vacía durante años. Nadie se atrevía a acercarse, pues se rumoreaba que estaba maldita. Cuentos sobre sombras moviéndose dentro, luces extrañas brillando en sus ventanas durante la noche y voces inexplicables llenaban las conversaciones en la plaza del pueblo. Sin embargo, Ana nunca creyó en esas historias. Para ella, el miedo era solo un invento de los adultos, una forma de asustar a los niños para que no se acercaran. Una tarde gris de otoño, cuando las hojas caían lentamente de los árboles y el viento susurraba entre las ramas, Ana decidió que era el momento de investigar la mansión. Había pasado demasiados años oyendo historias sin poder conocer la verdad, y estaba decidida a desmentir esos mitos. Con su mochila cargada con una linterna, una cámara y algo de comida, Ana se adentró en el bosque que rodeaba la casa. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y el crujir de las ramas bajo sus pies parecía resonar demasiado fuerte en la quietud del lugar. Llegó finalmente a la mansión, una estructura de 3 pisos, de paredes ennegrecidas y ventanas rotas. El jardín que antes debía haber sido hermoso, ahora estaba cubierto de maleza y arbustos descontrolados. El portón de hierro oxidado se abrió con un chirrido espeluznante cuando Ana lo empujó. Al entrar, una sensación extraña la invadió, pero no se detuvo. Caminó por el pasillo principal, cuyas paredes, cubiertas por un espeso polvo, mostraban manchas de humedad. El aire estaba pesado, como si algo o alguien estuviera observando. Ana encendió la linterna, y su luz se reflejó en un espejo roto al final del pasillo. Sin embargo, no había nadie más allí. Se acercó a la escalera que subía al segundo piso, sus pasos resonando en el vacío. De repente, una puerta se cerró con un estruendo a su izquierda. Ana dio un salto, pero al girarse no vio nada. Su respiración se aceleró, pero trató de tranquilizarse. Es solo el viento, pensó. Subió al segundo piso y encontró una larga fila de habitaciones cerradas. En una de ellas, la puerta estaba entreabierta. Decidió entrar. Dentro, la oscuridad era más densa, como si la luz de su linterna no pudiera penetrar del todo. La habitación estaba vacía, excepto por una silla antigua y un pequeño escritorio cubierto de polvo. Sin embargo, algo llamó su atención: sobre el escritorio, había una fotografía enmarcada. Ana se acercó y la observó detenidamente. En la foto, una familia sonriente estaba de pie frente a la mansión, pero lo que la inquietó fue el extraño detalle de una sombra oscura que se extendía detrás de ellos, como si una figura estuviera observándolos desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, escuchó un sonido suave, como un susurro, que parecía provenir de las paredes mismas. Ana giró sobre sus talones, pero no vio nada. Se sintió observada, y el aire frío comenzó a volverse más espeso. Decidió abandonar la habitación, pero en cuanto dio un paso atrás, la puerta que había dejado entreabierta se cerró con fuerza, atrapándola dentro. El miedo la invadió, pero luchó por mantener la calma. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con fuerza. Comenzó a golpearla, gritando por ayuda, pero nadie la escuchaba. El susurro se hacía más fuerte, hasta convertirse en una risa apagada que parecía rodearla. Los relojes de la mansión comenzaron a sonar a la misma hora, un repique sin fin que se mezclaba con los gritos de Ana. De repente, la silla en el centro de la habitación se movió por sí sola. Ana retrocedió, pero la silla siguió moviéndose hasta detenerse frente al espejo roto. La sombra en la fotografía comenzó a moverse, tomando una forma humana, alta y delgada, con ojos que brillaban con una intensidad antinatural. El reflejo de la sombra se acercó lentamente hacia Ana, sus ojos llenos de ira. En un último esfuerzo por escapar, Ana empujó la puerta con todas sus fuerzas, y ésta finalmente cedió.
Corrió escaleras abajo, casi tropezando con cada peldaño, pero el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo la estuviera persiguiendo. Cuando finalmente llegó al vestíbulo principal, vio la figura en la esquina del pasillo. La sombra de la casa, ahora con una forma más definida, la observaba con maldad. Ana salió de la mansión sin mirar atrás, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Cuando cruzó el umbral de la puerta principal, la sombra desapareció en la oscuridad. Esa noche, Ana no pudo dormir. En su mente resonaban los susurros y las risas, y los ojos brillantes de la sombra seguían acechándola. Aunque había escapado de la mansión, algo dentro de ella sabía que la casa nunca la dejaría en paz. A partir de entonces, Ana evitó acercarse al bosque, pero cada vez que cerraba los ojos, la visión de la sombra la perseguía, y los susurros se colaban en sus sueños. Había descubierto la verdad sobre la casa de los susurros, pero a un precio muy alto. La maldición de la mansión ahora la tenía en su poder. Y ella sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a enfrentarse a lo que había despertado. La sombra de la casa abandonada, continuación. Pasaron semanas desde que Ana escapó de la casa de los susurros, pero el terror no la dejó. A cada paso que daba por las calles del pueblo, sentía la presencia de la sombra acechando desde las esquinas oscuras. Los susurros persistían en sus oídos, como si el viento mismo le hablara en un idioma antiguo, casi incomprensible. Dormir se convirtió en un desafío, y cada vez que lo hacía, la figura de la sombra la visitaba en sus sueños, más cercana, más real. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora en la que había intentado olvidar la mansión, Ana se despertó sobresaltada. Al principio, pensó que solo era una pesadilla más, pero al mirar alrededor, vio algo que la hizo helarse de terror. En la esquina de su habitación, justo al lado de la ventana, la sombra estaba allí, inmóvil, observándola con esos ojos brillantes que nunca la dejaban. Ana no pudo moverse, su cuerpo paralizado por el miedo. La figura parecía difusa, como si estuviera hecha de niebla oscura, pero la intensidad de su mirada era tan palpable que casi podía tocarla. Un susurro suave, casi inaudible, llegó a sus oídos: «Vas a regresar. Ya no puedes huir». Con el corazón desbocado, Ana se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. Un frío helado la envolvió y la sombra se deslizó detrás de ella, recorriendo la habitación con una rapidez sobrenatural. Ana logró salir y corrió escaleras abajo, pero en cuanto cruzó la puerta de su casa, algo extraño ocurrió: el paisaje que conocía cambió. Las calles del pueblo ya no eran las mismas. El aire estaba más denso, la niebla era más espesa, y las luces de las farolas parpadeaban con una intensidad enfermiza. El pueblo parecía deshabitado, con ventanas cerradas y puertas atrancadas. Ana no entendía qué estaba pasando, pero el susurro se repitió en su mente, ahora más claro: la casa te necesita. No puedes escapar. Su respiración se agitó. La mansión, de alguna manera, la había alcanzado, invadiendo no solo sus sueños, sino también su realidad. Desesperada, Ana corrió hacia el bosque, con la esperanza de que el regreso a ese lugar maldito tal vez le permitiría encontrar una solución. Sin embargo, al entrar, el bosque se transformó en algo aún más oscuro y opresivo. Los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas extendidas como garras que se cerraban alrededor de ella. El sonido de los pasos de Ana se perdió en el susurro de la brisa, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Sabía que la sombra la seguía, siempre cerca, esperando el momento adecuado. Al llegar a la mansión, algo extraño sucedió. La puerta principal, que siempre había estado cerrada con llave, estaba ahora abierta, invitándola a entrar. Ana dudó por un momento, pero la voz en su cabeza, ahora más fuerte que nunca, le dijo: «Solo dentro encontrarás la respuesta. Solo dentro podrás descansar». La mansión la llamaba, y no pudo resistir más. Al cruzar el umbral, la atmósfera estaba aún más pesada que antes. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, como si la casa misma estuviera viva, esperando. Caminó por los pasillos, buscando la verdad,
buscando una salida de esa pesadilla interminable. Llegó finalmente a la habitación donde todo había comenzado. La silla aún estaba allí, igual que el escritorio polvoriento. La fotografía de la familia seguía en el mismo lugar, pero esta vez, Ana notó algo nuevo. La sombra que aparecía en la foto había cambiado. Ya no era solo una sombra en el fondo, sino una figura que avanzaba hacia la familia, con una expresión que Ana ahora reconocía, era ella misma, de alguna manera atrapada en ese lugar. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, escuchó una risa macabra detrás de ella. Se giró rápidamente, y allí, en la puerta, estaba la figura de la sombra, completamente formada. Su piel era como la de una criatura cadavérica, y sus ojos, como dos brasas encendidas, no dejaban de mirarla. La sombra habló, su voz como un susurro, pero tan clara como si fuera una orden: ya no eres libre, Ana. Eres parte de esta casa, como todos los que antes cruzaron su umbral. Te hemos estado esperando. La puerta se cerró de golpe tras ella, y Ana sintió como su cuerpo se llenaba de una fuerza extraña. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La casa, el lugar donde todo había comenzado, la reclamaba, como reclamaba a todos los que habían sido consumidos por su maldición. La figura de la sombra se acercó y tocó su hombro con una fría mano, susurrando una última frase: nunca saldrás de aquí. Esta casa siempre tendrá un lugar para ti. Ana intentó resistirse, pero algo en su interior ya se había roto. La sombra la arrastró hacia el oscuro rincón de la mansión, donde el eco de sus pasos se perdió, y la casa, finalmente, absorbió su alma. El pueblo, al día siguiente, despertó con una extraña sensación en el aire. Nadie más vio a Ana, y la casa de los susurros permaneció allí, esperando a su próxima víctima. La gente susurraba sobre las extrañas desapariciones que ocurrían en el pueblo, pero ninguno se atrevió a acercarse. Porque, en el fondo, sabían que la casa nunca dejaba ir a quienes se acercaban demasiado. Y ahora, Ana era parte de la leyenda. La sombra de la casa abandonada. Continuación. El tiempo pasó, y el pueblo continuó con su vida, pero la presencia de la casa de los susurros seguía pesando sobre ellos como una sombra inquebrantable. La desaparición de Ana fue un eco lejano, una tragedia que nadie se atrevía a mencionar, pero que se sentía en el aire como un recordatorio constante. Nadie se atrevió a acercarse a la mansión, y los más ancianos, aquellos que aún recordaban los días en que la casa era habitada por la familia que la había construido, murmuraban advertencias sobre las consecuencias de desafiarla. Los susurros que Ana había escuchado en sus sueños comenzaron a filtrarse por las noches, cuando el viento soplaba en el pueblo. Decían que aquellos que se acercaban a la casa podían escuchar su nombre entre las ramas del bosque, o ver figuras extrañas en las ventanas rotas. Algunos jóvenes del pueblo, en su inexperiencia, comenzaron a retarse entre sí, a acercarse a la casa por curiosidad, pero nunca regresaron. Siempre había alguien más que desaparecía, y el miedo aumentaba. Un año después, una joven llamada Clara, amiga de Ana desde la infancia, decidió que era hora de descubrir la verdad sobre lo sucedido. Clara había sido la última en ver a Ana antes de su desaparición, y la incertidumbre de no saber qué le había ocurrido la consumía por dentro. Aunque todos le advertían que la mansión estaba maldita, Clara no podía dejar ir el recuerdo de su amiga y la sensación de que algo más estaba en juego. Una tarde lluviosa, Clara se dirigió al bosque, decidida a entrar en la casa de los susurros. La oscuridad del lugar parecía envolverla, y cada paso que daba la acercaba más a la casa. Los árboles, altos y retorcidos, parecían moverse al ritmo de su respiración, y el viento llevaba consigo los ecos de los susurros que tanto aterrorizaban al pueblo. Clara se sintió atrapada, pero no se detuvo. Sabía que solo enfrentándose a la mansión podría entender lo que había sucedido con Ana. Al llegar a la entrada, la puerta, al igual que con Ana, se abrió lentamente, invitándola a entrar. Clara, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, cruzó el umbral. La mansión estaba en silencio absoluto, pero el aire tenía una pesadez casi palpable, como si los recuerdos y las almas atrapadas en su interior esperaran ser liberados. Al caminar por el pasillo principal, Clara pudo escuchar sus propios pasos, pero también algo más.
Un suave murmullo, casi imperceptible, provenía de las paredes. Ana, susurraba la voz, un susurro tan familiar que hizo que Clara se detuviera en seco. Ana. Era la voz de su amiga, pero distorsionada, lejana, como si la estuviera llamando desde alguna parte oscura de la mansión. Clara avanzó, guiada por el sonido, hasta llegar a una puerta al fondo del pasillo. La puerta, que al principio parecía cerrada, se abrió con un simple toque, revelando la habitación que Ana había explorado. La silla antigua, el escritorio cubierto de polvo, la fotografía en el mismo lugar. Pero lo que más llamó su atención fue el espejo roto, al fondo de la habitación. En su reflejo, Clara no vio solo su propia figura, sino también la silueta de Ana, parada detrás de ella, observándola con esos ojos vacíos, sin vida, pero llenos de desesperación. Clara dio un paso atrás, aterrada. En el reflejo, Ana comenzó a moverse, y la imagen de su amiga parecía acercarse lentamente. El susurro de su nombre se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. ¡Ayúdame!, gritaba Ana, su voz distorsionada, atrapada en ese espacio sombrío. El miedo de Clara creció, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de Ana apareció detrás de ella, completamente formada, aunque su piel era pálida y sus ojos se habían convertido en dos pozos oscuros y vacíos. La sombra de la casa se había apoderado de su amiga, y ahora Clara podía sentirla, presionando sobre su pecho, haciendo que le costara respirar. La figura de Ana se acercó lentamente, como si ya no fuera ella, sino algo mucho más antiguo y maligno. Ya es tarde para escapar, susurró la sombra a través de los labios de Ana. Ahora eres mía. Clara, paralizada por el miedo, intentó retroceder, pero la sombra la envolvió. Un frío helado la recorrió, y la sensación de estar atrapada en un lugar del que no había salida la inundó. En ese instante, vio cómo las paredes de la mansión se retorcían, cómo la oscuridad comenzaba a devorar todo a su alrededor. La casa no solo atrapaba a las personas, sino que también las convertía en parte de su maldición eterna. Con un esfuerzo sobrehumano, Clara gritó, intentando liberarse de la sombra que la arrastraba. Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. La mansión pareció temblar, como si una fuerza externa estuviera tratando de liberarla. La figura de Ana se desvaneció por un instante, y la habitación volvió a quedar en silencio. Clara aprovechó la oportunidad para correr, atravesando los pasillos oscuros y alcanzando la puerta principal. Al salir, el aire exterior la envolvió como una bocanada de alivio. La mansión, tras su escape, parecía estar observándola desde la distancia, esperando, como si supiera que su tiempo aún no había llegado. Clara nunca volvió a acercarse a la casa de los susurros, pero el eco de los gritos de Ana seguía resonando en su mente. Sabía que, aunque había escapado, algo de ella permanecía allí, atrapado en las sombras de esa maldita casa. El pueblo continuó con su vida, pero la mansión, vieja y olvidada, seguía esperando, su maldición consumiendo lentamente a todos los que se atrevían a acercarse. La sombra de la casa, eternamente insaciable, nunca dejaría de buscar nuevas almas para arrastrar a su interior, y aquellos que escucharan el susurro de su nombre, como Clara, sabían que la única forma de escapar era abandonar todo lo que conocían, dejando atrás lo que había sido. Pero en lo profundo de la oscuridad, la mansión siempre tendría espacio para uno más. La sombra de la casa abandonada, continuación. Después de la huida de Clara, el pueblo volvió a la rutina, aunque el aire seguía impregnado de una tensión palpable. Los ancianos continuaban sus susurros sobre la casa de los susurros, y algunos jóvenes evitaban acercarse, como si la leyenda estuviera tan viva como siempre. Sin embargo, algo había cambiado, la mansión parecía más inquietante, más presente en las pesadillas de los habitantes. Clara, por su parte, vivió atormentada. Aunque había escapado de la casa de los susurros, la sombra de la mansión no la había dejado en paz. Los sueños oscuros que la perseguían eran ahora más intensos. En ellos, veía la figura de Ana, cada vez más desfigurada, su cuerpo marchito por el paso del tiempo, pero siempre con esos ojos vacíos, que la llamaban, que la rogaban con un silencio que perforaba el alma. Clara ya no podía ignorar la verdad, la casa la había marcado,
y cada día se sentía más atraída por su oscuro poder. Una noche, mientras caminaba por las calles del pueblo, algo la detuvo en seco. Un grito. Un grito que venía de lo profundo del bosque, un sonido desgarrador que la hizo detenerse, el corazón latiendo con fuerza. Clara miró hacia la dirección de la mansión. Aunque las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, todo parecía en calma. Pero el grito seguía resonando, como si el viento lo hubiera traído desde lo más profundo de la oscuridad. Esa misma noche, los susurros la visitaron nuevamente, pero esta vez no eran solo murmullos lejanos. Eran claras, nítidas, como si alguien susurrara justo a su oído. Vuelve a la casa. Solo allí encontrarás paz. Clara intentó ignorarlos, pero su mente comenzó a desmoronarse. Sabía que si no enfrentaba lo que la casa había desatado, no podría seguir viviendo en paz. El siguiente día, al amanecer, Clara se levantó con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que la sombra de la mansión la consumiera lentamente. Tenía que enfrentarse a la casa, una vez más. Cuando llegó al borde del bosque, el sol ya estaba comenzando a ponerse. La casa, con su fachada decrépita y ventanas rotas, parecía estar observándola, invitándola. No hubo resistencia en ella esta vez, solo una sensación de inevitabilidad. Clara cruzó el umbral sin dudarlo. El aire dentro de la mansión estaba denso, como siempre, pero ahora algo era diferente. Las paredes crujían, y las sombras parecían moverse por sí solas. Clara caminó por los pasillos, sabiendo que la casa la estaba esperando. En el fondo, en el lugar donde Ana había sido atrapada, Clara podía sentir una presión creciente, como si la casa estuviera respirando a su alrededor. La habitación donde todo había comenzado estaba igual que antes, pero ahora, algo más había cambiado. En el espejo roto, Clara vio el reflejo de Ana, pero no estaba sola. Junto a ella, se reflejaba una figura oscura, la misma sombra que había acechado a Ana y a ella misma. La figura se deslizó hacia Clara, como si ya no estuviera atrapada en el espejo, sino que se hubiera materializado en el espacio real. El susurro en su oído, más fuerte que nunca, se convirtió en una voz profunda, distorsionada, como una amenaza: tu alma será mía. No tienes escapatoria. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo helado. Su cuerpo se llenó de una sensación de vacío y desesperación, como si algo oscuro estuviera devorándola desde el interior. La mansión, en su hambre insaciable, la estaba reclamando. Pero Clara no era como Ana. Con un esfuerzo sobrehumano, luchó contra la presión que la consumía. Recordó las advertencias, las historias que había escuchado durante años. Recordó lo que había hecho que Ana cayera, la desesperación. No podía rendirse. Con una última explosión de energía, Clara rompió el contacto con la sombra. En ese instante, la mansión pareció temblar, como si hubiera sido sacudida por un gran grito. El suelo crujió, y las paredes parecieron agrietarse. El reflejo en el espejo se distorsionó, y la sombra que la había rodeado desapareció por un momento, desvaneciéndose en la oscuridad. Clara corrió hacia la salida, el corazón acelerado, los pasos resonando en la casa vacía. Pero cuando cruzó el umbral de la puerta, la sensación de alivio que había esperado nunca llegó. En su lugar, una pesadilla aún más profunda la envolvió. El bosque, que antes era familiar, ahora parecía ajeno y distorsionado. Los árboles se torcían hacia ella, sus ramas extendidas como garras, y el grito que había oído antes volvió, esta vez más cercano, más desesperado. El pueblo, al que había regresado tantas veces, parecía estar desapareciendo detrás de ella, desvaneciéndose en la niebla. Clara había intentado escapar, pero ahora sabía que había cometido el peor error posible: al entrar a la casa de los susurros, ya nunca podría dejarla. A lo lejos, vio una figura que se acercaba lentamente desde la casa, caminando en su dirección, la figura de Ana. O al menos, lo que quedaba de ella. Sus ojos vacíos brillaban con la misma desesperación, pero Clara ya no podía ayudarla. La casa la había ganado. Y al igual que Ana,
Clara se desvaneció en las sombras, su alma atrapada en el ciclo eterno de la mansión, que seguía esperando. La leyenda de la Casa de los Susurros continuaba, y ahora, en sus muros, la oscuridad era aún más profunda, siempre esperando al próximo incauto que creyera que podría desafiar su poder. La sombra de la casa abandonada, continuación. La desaparición de Clara no pasó desapercibida en el pueblo. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente, pero nadie se atrevió a investigar más a fondo. La Casa de los Susurros se había cobrado otra víctima, y con ella, el miedo volvió a instalarse en las almas de todos los que alguna vez se habían acercado a la mansión. Sin embargo, lo que los habitantes no sabían era que la mansión, lejos de estar satisfecha con las almas que ya había atrapado, seguía esperando, más hambrienta que nunca. Con el paso de los meses, algo aún más extraño comenzó a suceder. Aquellos que habían conocido a Clara y Ana, aquellos que se habían atrevido a murmurar sobre la mansión o se habían sentido atraídos por su oscuro poder, empezaron a tener sueños extraños. Los aldeanos, una vez escépticos, comenzaron a sentir una presencia extraña cerca de sus hogares. Algunos vieron sombras al acecho en las esquinas de las calles, otros oyeron susurros nocturnos, sus voces distorsionadas, llamándolos por su nombre. Nadie sabía cómo, pero la Casa de los Susurros había extendido su maldición fuera de sus muros. Entre ellos estaba Pedro, un joven que había crecido escuchando las leyendas de la casa, pero nunca las había tomado en serio. Como muchos otros, pensaba que eran historias para asustar a los niños. Pero cuando su hermana pequeña, María, comenzó a hablar de una mujer de ojos vacíos que la observaba desde la ventana, Pedro no pudo ignorarlo más. Decidió investigar por su cuenta. A medida que pasaban los días, Pedro notó que cada vez que se acercaba a la mansión, algo extraño sucedía. El viento se intensificaba, las sombras parecían moverse con vida propia, y en sus sueños, veía a Clara y Ana, caminando por los pasillos oscuros de la mansión, llamándolo con voces suaves y trágicas. Un día, después de una noche especialmente inquietante, donde escuchó claramente su nombre ser susurrado entre las ramas del bosque, Pedro decidió que no podía huir más. Tenía que enfrentarse a la casa, como lo había hecho Clara, como lo había hecho Ana, para entender el poder que la mantenía viva. El bosque estaba tan oscuro como lo recordaba, más denso, más opresivo. Pero Pedro no se detuvo. Cuando llegó a la mansión, las puertas se abrieron por sí solas, como si ya lo estuvieran esperando. Al cruzar el umbral, el aire se volvió aún más pesado, y el eco de sus pasos parecía absorberse por las sombras. La mansión, en su decrepitud, estaba en silencio. Las paredes estaban llenas de grietas y manchas de humedad, y el suelo crujía bajo sus pies. Pero lo más extraño era que algo había cambiado. Los muebles parecían moverse lentamente en su visión periférica, y las puertas parecían cerrar solas, como si intentaran encerrarlo. No era la casa de antes. Algo había despertado dentro de ella. Pedro recorrió los pasillos, buscando algo, cualquier pista que lo guiara, hasta que llegó al mismo cuarto donde Clara había visto el espejo. Esta vez, no era solo el reflejo de la mansión lo que veía. A través del vidrio roto, vio las sombras de Ana y Clara, ahora distorsionadas, rodeadas de figuras sombrías que las absorbían lentamente, como si la casa estuviera deshaciéndose de ellas, alimentándose de su sufrimiento. La imagen parecía moverse, desplazándose hacia él, invitándolo a entrar en su mundo de sombras y desesperación. De repente, un frío glaciar se apoderó de la habitación, y la voz de la mansión comenzó a hablar, más clara que nunca: has venido. Has desafiado a la casa, pero no hay salida para ti. Tus pasos, tus decisiones, todo ha sido parte de su plan. Pedro intentó moverse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera atrapado en la propia niebla de la mansión. Al mirar atrás, vio que la figura de Clara estaba de pie en el umbral de la puerta, sus ojos vacíos fijos en él. La sombra de Ana se materializó detrás de ella, su rostro distorsionado, pero en sus ojos, Pedro vio una súplica, una advertencia. No sigas, no lo hagas. No hay salvación. Pedro, luchando contra el miedo que lo paralizaba, corrió por los pasillos, buscando una salida.
pero la casa parecía extenderse indefinidamente, como si cada puerta, cada ventana, lo llevara más adentro de su propio tormento. En su desesperación, encontró una escalera que descendía al sótano, un lugar que nunca antes había visto en las historias. Decidido a encontrar algo que lo liberara, descendió, aunque el aire se volvía más espeso con cada paso. Al llegar al sótano, lo que encontró no fue una salida, sino una cámara de pesadilla. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en las paredes había marcas extrañas, símbolos en un lenguaje antiguo que Pedro no podía comprender. En el centro, había una mesa de piedra, y sobre ella, un antiguo libro abierto. Al acercarse, vio que las páginas estaban cubiertas de símbolos oscuros y, en el borde de una página, una palabra destacada: sacrificio. En ese instante, la mansión se estremeció, y una presión indescriptible lo rodeó. La figura de la sombra apareció ante él, esta vez más grande, más poderosa. Pedro intentó retroceder, pero sus movimientos eran torpes, lentos, como si la propia casa estuviera drenando su energía. La sombra se acercó lentamente, y con cada paso, las figuras de Ana y Clara, ahora fusionadas con la oscuridad, tomaban forma detrás de ella. La voz de la casa resonó en su mente, como un grito ensordecedor: eres la última. Has cruzado el umbral, y ahora, tu alma será mía. Pedro intentó resistir, gritando, luchando contra el frío y la oscuridad, pero en el momento en que sus manos tocaron el libro, todo se desvaneció. La mansión, al fin, había conseguido lo que deseaba, otra alma más para completar el ciclo eterno. La casa había ganado una vez más. Fuera, en el pueblo, nadie vio más a Pedro, y el miedo comenzó a consumir a los pocos valientes que quedaban. La casa de los susurros seguía esperando, su maldición crecía y, como siempre, sus puertas permanecían abiertas, aguardando a la siguiente víctima que creyera que podía desafiar la oscuridad. Y así, la leyenda de la mansión continuaba, como una sombra al acecho, esperando que alguien más cruzara su umbral, para nunca volver a salir. La sombra de la casa abandonada, continuación. El pueblo continuó su vida, marcada por un miedo creciente. Las desapariciones de Ana, Clara y Pedro se convirtieron en susurros en las calles, historias de cautela contadas a los niños para que no se acercaran al bosque. Sin embargo, algo aún más siniestro comenzó a ocurrir en el pueblo, algo que no podían explicar ni ignorar. La gente empezó a sentir una presión invisible en sus vidas cotidianas. Algunos afirmaban escuchar susurros por la noche, como si las voces de los desaparecidos se mezclaran con el viento, hablando en un idioma antiguo, casi olvidado. Otros dijeron haber visto figuras sombrías al borde del bosque, sombras que se desvanecían tan rápido como aparecían. Nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero todos temían que la casa había extendido su influencia mucho más allá de sus muros. Un invierno particularmente frío, una nueva familia llegó al pueblo. Los Ríos, una pareja joven con una hija pequeña, Isabel. Buscaban un lugar tranquilo donde empezar una nueva vida, lejos del bullicio de la ciudad. Nadie les advirtió sobre la casa de los susurros, nadie se atrevió a hablar de ella en voz alta. La familia se instaló en una pequeña casa a las afueras del pueblo, cerca del bosque. Isabel, una niña curiosa de apenas 8 años, pasó sus días explorando los alrededores. El bosque, con sus árboles altos y retorcidos, parecía un lugar de fantasía para ella. Sin embargo, un día, mientras paseaba cerca de la entrada de la mansión, escuchó algo extraño. Un susurro suave, como si alguien la estuviera llamando por su nombre. La niña se detuvo, mirando hacia la oscuridad del bosque, pero no vio a nadie. Sin embargo, la voz continuó, más cercana esta vez, y en sus oídos se convirtió en un murmullo familiar, como si alguien que conociera la llamara desde el interior de la casa. La niña, intrigada y sin comprender del todo el peligro, dio un paso hacia la mansión. Las puertas, oxidadas y deterioradas por los años, se abrieron con un chirrido que parecía resonar en sus huesos. Isabel cruzó el umbral sin dudar, atraída por algo invisible, algo que la llamaba, algo que sabía que tenía que descubrir. Al principio, la mansión parecía vacía. Pero pronto, una presencia palpable comenzó a envolverla.
Las sombras, al principio inofensivas, comenzaron a moverse por sí solas, arrastrándose por las paredes, cruzando el suelo. Isabel siguió el sonido de los susurros, sintiendo cómo la oscuridad la rodeaba cada vez más, como si la casa estuviera viva, respirando con ella. Llegó a la sala principal, donde el aire estaba tan pesado que apenas podía respirar. En el centro de la habitación, algo brillaba débilmente. Un pequeño objeto, una caja de madera adornada con intrincados símbolos. Isabel se acercó, y al tocarla, una ráfaga de viento helado atravesó la mansión, apagando las pocas luces que quedaban. En ese instante, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era una mujer, delgada, con ojos vacíos y una expresión triste. Isabel reconoció la figura al instante, era Clara. Te he estado esperando, susurró Clara, su voz suave, casi inhumana. Isabel dio un paso atrás, asustada, pero la figura de Clara se acercó lentamente, su rostro ya desfigurado por la oscuridad que la envolvía. Has cruzado la línea, ahora eres mía. Isabel intentó gritar, pero su voz no salía. La figura de Clara, ahora completamente rodeada de sombras, la atrapó en un abrazo frío. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y las paredes de la mansión se estrecharon a su alrededor, como si la casa quisiera devorarla. De repente, la pequeña niña entendió lo que había sucedido, la mansión la había atraído, como había hecho con tantas otras almas, y ya no podía escapar. Sin embargo, algo dentro de Isabel resistió. En el fondo de su corazón, había algo puro y brillante, algo que no había sido corrompido por la oscuridad. Un resplandor débil comenzó a emanar de su pecho, como una luz que luchaba contra las sombras. Isabel, con una determinación que no sabía que tenía, cerró los ojos y susurró una palabra en voz baja. No sabía cómo, pero sentía que esa palabra tenía poder. Libérame. El suelo tembló y la mansión, como si sintiera la amenaza de la luz, reaccionó violentamente. Las paredes comenzaron a agrietarse, los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Clara, o lo que quedaba de ella, retrocedió, como si la luz de Isabel la quemara. La figura se desintegró lentamente, y las sombras que la rodeaban se desvanecieron, arrastradas por la fuerza de la luz que emanaba de la niña. Isabel, con el corazón acelerado, abrió los ojos. La mansión seguía allí, pero ya no era lo mismo. Los ecos de las almas atrapadas, los susurros, las sombras, parecían desaparecer, como si la casa hubiera sido forzada a liberar a quienes había atrapado. Pero no era una victoria total. La mansión seguía allí, en el horizonte, observando, esperando, su hambre aún no saciada. Isabel salió corriendo de la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando regresó al pueblo, los ríos la encontraron en la puerta de su casa, temblando, pero viva. Nunca les contó lo que sucedió dentro de la mansión, pero algo en su mirada, algo en su ser, había cambiado para siempre. Con el tiempo, los susurros y las sombras fueron desapareciendo poco a poco del pueblo, pero el miedo seguía vivo. La casa de los susurros había quedado en silencio, pero todos sabían que su maldición no había terminado. La mansión esperaba, tranquila, paciente, sabiendo que en algún momento, otro alma desprevenida cruzaría su umbral y, al igual que Isabel, quedaría atrapada en sus oscuros pasillos. El pueblo siguió adelante, pero la casa de los susurros nunca dejaría de estar allí, esperando su próxima víctima. Y mientras la gente vivía con el recuerdo de las desapariciones, sabían que la oscuridad siempre tenía un precio. La sombra de la casa abandonada, continuación. Aunque los ríos nunca volvieron a hablar de la experiencia de Isabel en la casa de los susurros, algo en el aire había cambiado. La niña parecía haber olvidado lo ocurrido, o al menos lo intentaba, pero las noches se volvían más difíciles para ella. A menudo, se despertaba en medio de la noche, mirando a su alrededor como si esperara que algo o alguien la observara. En el pueblo, algunos decían que la mansión estaba en silencio, pero otros, los más viejos, seguían temiendo lo que sabían que acechaba en las sombras. El invierno comenzó a desvanecerse, y la primavera trajo consigo un aire de renovación. Sin embargo, una extraña calma se apoderó del pueblo. La gente volvía a sus rutinas,
pero con un toque de ansiedad que nadie podía definir. Algo seguía acechando en el fondo, algo que no había terminado con la desaparición de Ana, Clara, Pedro, ni siquiera con Isabel. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, dos figuras llegaron al pueblo. Eran forasteros, vestían ropa de viaje, cansados pero decididos. Un hombre y una mujer, con rostros graves, como si algo los hubiera marcado. Nadie sabía quiénes eran, pero algo en su presencia hizo que las miradas se dirigieran hacia ellos. Como si de alguna manera, ya los esperaran. El hombre se acercó a la plaza del pueblo, donde los ancianos se reunían para conversar. Sus ojos, fríos como el hielo, parecían buscar algo en particular. La mujer permaneció cerca, observando en silencio. Cuando el hombre preguntó por la casa de los susurros, los aldeanos vacilaron. Nadie quería hablar de ella. Nadie quería mencionar su nombre. Pero los forasteros no se detuvieron. Parecían tener información que los conectaba con el pasado de la mansión, como si conocieran la historia mucho más de cerca de lo que nadie imaginaba. Finalmente, un anciano, conocido por su conocimiento de las leyendas, les habló en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. La casa, dijo, nunca ha dejado de buscar. Se alimenta de la desesperación, del miedo, de las almas que no pueden escapar. Los que caen, nunca salen. El hombre asintió, como si ya lo supiera, y luego preguntó, ¿cómo podemos detenerlo? ¿Hay alguna forma de sellar la casa para siempre? El anciano lo miró fijamente, y por un momento pareció dudar. No es sencillo. La casa tiene siglos de oscuridad en sus cimientos. No fue construida para ser destruida. Nadie sabe cómo, pero hay una forma. Alguien debe hacer el sacrificio. Alguien debe permanecer dentro, sellando su alma con la casa para siempre. La mujer intervino, su voz seria y profunda. Entonces es cierto. Ella regresará. ¿Cuánto tiempo más podremos ocultarlo? Los aldeanos se miraron entre sí, algunos con miedo, otros con incredulidad. Nadie entendía completamente de qué estaban hablando, pero los forasteros sabían algo que ellos no. Poco después, se despidieron, sin dar más explicaciones, y se adentraron en el bosque en dirección a la casa de los susurros. Nadie los siguió. Nadie quiso saber qué sucedería a continuación. Algunos, en sus corazones, ya temían lo que estaba por ocurrir. Isabel, ahora de 10 años, vivía con una creciente sensación de inquietud. Aunque había intentado dejar atrás su encuentro con la mansión, algo en su interior sabía que la casa no la había dejado en paz. Las noches continuaban siendo oscuras, y en cada rincón de su mente se colaban imágenes del horror que había presenciado, las figuras de Ana y Clara, sus ojos vacíos, sus gritos apagados. El eco de esos momentos la perseguía, y sentía que la casa la llamaba nuevamente, como un susurro lejano que no se podía ignorar. Una noche, después de que los ríos cenaran en su casa, Isabel salió al patio para tomar aire fresco. De pronto, un viento helado sopló desde el bosque, y una sombra se deslizó ante sus ojos, moviéndose como una serpiente. Isabel no pudo evitarlo, el llamado de la mansión era más fuerte que nunca. Como una fuerza invisible que la atraía, comenzó a caminar hacia el bosque sin pensarlo. Sus padres, al escuchar el crujido de la puerta, salieron corriendo detrás de ella, pero era demasiado tarde. La niña había cruzado el umbral del bosque. Mientras avanzaba por el oscuro camino, las ramas de los árboles se retorcían como si intentaran detenerla. El viento soplaba con más fuerza, como un presagio de lo que estaba por suceder. Isabel no se detuvo, y poco después llegó a la mansión. Esta vez, las puertas estaban abiertas, esperándola. Al cruzar el umbral, la casa parecía diferente, como si hubiera estado esperando su regreso. Las sombras se movían por sí solas, y el aire era pesado, impregnado de una energía oscura. Isabel se adentró sin temor, sintiendo la presencia de la mansión a su alrededor. En el fondo, como si se deslizara desde las sombras, una figura apareció frente a ella. Esta vez no era Clara ni Ana, sino algo más, una entidad, algo ancestral, la misma sombra que había estado presente desde el principio. La figura habló,
su voz un eco profundo que resonaba en las paredes de la casa. Has regresado. Lo sabíamos. Todos los que cruzan el umbral son reclamados. Y ahora, tu alma será nuestra, Isabel. Sin embargo, en el mismo instante en que la figura se abalanzaba sobre ella, algo cambió. Isabel, con su corazón lleno de la misma luz que había salvado a la casa una vez, levantó las manos hacia la oscuridad. Las palabras que susurró fueron las mismas que había dicho antes: libérame. La mansión tembló. Los cimientos de la casa crujieron, y un grito de terror y frustración resonó a través de los pasillos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, arrastradas por la luz que emanaba de Isabel. La figura oscura de la casa se retorció y se desintegró, como si fuera absorbida por la misma luz que la niña había invocado. La casa, por fin, comenzó a desmoronarse, sus paredes grietas y las ventanas quebrándose. El sol comenzó a salir, y las primeras luces del amanecer iluminaban el lugar, mientras la mansión, que durante siglos había alimentado la oscuridad, se desintegraba ante los ojos de Isabel. Las almas atrapadas, como sombras, se disiparon, liberadas de la prisión que la casa había creado. Isabel regresó al pueblo, pero la mansión ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un campo vacío. Las sombras se desvanecieron, y por fin, el pueblo quedó libre del yugo de la casa de los susurros. Isabel nunca olvidó lo que sucedió esa noche, pero vivió el resto de su vida con la paz de saber que, al final, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. La leyenda de la casa de los susurros pasó a ser solo una historia para los más jóvenes, una advertencia de lo que podría ocurrir si alguien se atrevía a desafiar lo impío. Pero la casa ya no existía, y en su lugar, solo quedaba el recuerdo de las almas que, al fin, encontraron la paz.